Mi nombre es Paula Silva Testa, tengo 37 años, soy hija de desaparecidos. Mi papá desapareció en el año 80, mi mamá estuvo desaparecida en el año 78 y 79. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Juan Carlos Silva. ¿Tu mamá? Mi mamá Ana María Testa. Ella estuvo desaparecida, secuestrada en la ESMA, pero bueno, está viva. Ellos eran militantes montoneros. Mi papá era del Chaco, mi mamá es de la provincia de Santa Fe. Cuando Ana, mi mamá, termina el secundario, a principios de los 70, se va a estudiar al Chaco, digamos, desde un pueblito muy chiquitito de San Jorge. La gente cuando quiere estudiar una carrera universitaria, generalmente por la zona viaja a Rosario, a Córdoba, pero la verdad que Córdoba más que nada estaba súper convulsionada. Dicen, bueno, mis abuelos decían, vamos a mandarla a otra provincia que esté todo más tranquilo, y deciden que se vaya a estudiar, ella quiere estudiar arquitectura, se vaya a estudiar al Chaco. Bueno, no estaba todo tan tranquilo. Mi papá ya estaba estudiando hace unos años, él era de la ciudad de Resistencia, estudió ingeniería. Se conocen en la facultad, militando, estaban en la UES en principio, y enseguida, digamos, bueno, propio también de las universidades y la situación política, que era un espacio donde se gestaban todas estas cosas. Y mi papá ya militaba, y ella, bueno, se engancha como a militar a full. Unos años después entran en la clandestinidad, viajan por distintos lugares de la Argentina hasta que la organización decide enviarlos a la ciudad de Santa Fe. Eso ya era años finales de 75, Ana viaja embarazada de mí y yo nazco en Santa Fe. ¿En qué fecha? El 21 de abril del 76, un mes después del golpe. Bueno, vivo con ellos unos meses, pero bueno, por toda la situación, digamos, ellos estaban en la clandestinidad, digamos, propio de la situación. En esos meses que vivimos, allanan vivimos en distintas casas, las allanan todas, era como una situación como complicada, y en realidad la que decide que era mejor que me vaya a vivir con mis abuelos a este pueblito de donde era, es mi mamá. Mi papá no, tenía un poco la idea que tenían muchos compañeros en aquella época, que los hijos tenían que, si no eran criados por sus padres, tenían que ser criados por otros compañeros, por una cuestión ideológica. Pero bueno, ahí gana mi mamá y me voy a vivir al pueblo, donde vivo con ellos hasta los casi 7 años. A mi papá durante todos esos años yo lo vi. Juan viajó muchas veces, hacía como viajecitos de noche cortitos desde Buenos Aires, y mi abuelo lo iba a buscar a un pueblito que cerca, con camino de tierra, venían de noche sin luces, se metía en la casa 24 horas, estábamos así juntos, yo era bebé, tenía meses, 1 año, 2, estábamos juntos así 24 horas y volví a hacer como todo el recorrido y bueno, y seguir con todo lo propio de la militancia. ¿Hasta qué edad tú ya lo viste? Yo lo vi por última vez el Día del Padre del año 79. Ahí estuve, fue la única vez que estuve con los 3 juntos. Mi mamá, estuvimos los 3 juntos, mi mamá, mi papá y yo. Vine, no sé cómo fue, creo que fue acá en Buenos Aires, yo eso no lo recuerdo, es un relato de mi mamá. Y nos encontramos unas horitas con él, en un bar. Yo en realidad había venido a verla a ella. Mi mamá en realidad en un momento, digamos, en Santa Fe empiezan a tener muchas caídas sus compañeros. Digamos, ellos siempre tenían una cita donde se daba una orden, bueno, se pasaba algo, se llevaba algo, se traía algo, lo que fuere. Y de repente en el año finales 76, 77 hay muchísimas bajas y quedan desconectados de la orga por un tiempo, casi 1 año. Vienen a Buenos Aires, decían venir a Buenos Aires. Mi papá, Juan, intenta como, digamos, como que los compañeros de él, que eran 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 compañeros de él, que e
reactivarse, como volver a entrar en el ruedo, digamos. Y mi mamá ahí decide que no. Ana deja de militar en el 77, se busca un laburo, un documento falso y bueno, y pasa años acá en Buenos Aires. Ellos se separan porque él vuelve a entrar, digamos, en el circuito. Y bueno, y después él ahí se va a preparar militarmente al Líbano, empieza, bueno, a viajar. Ahí viene todo el proyecto de Montoneros, que es la contraofensiva, 1, 2. Entonces viajó reiteradamente a España, a Europa, para, bueno, parte la idea era traer los compañeros y se estaba como laburando desde afuera. Y bueno, mi mamá no. Pero bueno, alguien la canta y la van a buscar igual, digamos, cae igual. En el 78 ella ya no estaba como militando, pero cae. ¿Y qué recordás de tu infancia? De mi infancia recuerdo, digamos, mi infancia en el pueblo fue una infancia relativamente feliz. Digamos, en la casa había mucha tensión porque había muchas personas presas, no solo mis papás. Bueno, mis papás en principio en la clandestinidad, después mi mamá secuestrada, pero también secuestran al hermano de mi mamá con su esposa en resistencia. Ella estaba 2 años presa, estaba embarazada, tuvo su hijita en cautiverio. El hermano de mi papá también secuestrado, desaparecido en Santa Fe. Entonces como que bueno, yo era una nena por suerte que vivía en un pueblo y andaba en bicicleta y feliz, pero las charlas de los adultos y las preocupaciones eran cotidianas, digamos. En el año 78, como yo no la veía mucho a mi mamá, mis abuelos deciden que pasemos unos días juntos. Entonces la venimos a buscar, a Ana, y nos vamos unos días a Mar del Plata. Para que ella y yo podamos compartir un rato juntos. Y pasamos unos días en Mar del Plata, venimos a Buenos Aires y mi mamá le dice a mi abuela, ¿por qué no te quedás con la nena unos días más? Está bueno. Mi abuelo se vuelve al pueblo y me quedo con mi abuela. Al día siguiente que llegamos de Mar del Plata, con mi mamá cruzo a una peluquería que había en el departamento, enfrente del departamento donde vivía ella. Y mi abuela se va a hacer unos trámites y le deja una notita que estábamos en la peluquería, me estaban cortando el flequillo. Y bueno, es el día que caen a buscarla. La canta este compañero que la canta, de hecho está ahí, caen así con un montón de milicos, cosas. Yo eso lo recuerdo, había varios Falcon, así como, pero como de civil, ¿no? Como... ¿Qué edad tenía? Yo tenía 3. Sí, casi 3. ¿Qué recordás? De ese día lo recuerdo completo, digamos. No me acuerdo ni 2 años para adelante ni 2 años para atrás, pero ese día tengo el recuerdo de estar en la peluquería y que entran un montón de tipos de civil buscando, dicen el nombre de mi mamá. Mi mamá frente a esa situación... estábamos como en un cuartito atrás en la peluquería, cierra la puerta, me agarra así como muy fuerte. Bueno, por supuesto los tipos eran mucho más grandes que mi mamá, la puerta la vencen, nos llevan hacia la vereda. Ana seguía sosteniéndome fuerte, nos separan, a mi mamá la meten en la parte de atrás de un Falcon y había varios Falcon más y se van. Y a mí me cruzan al departamento de enfrente, donde me dejan con mi abuela durante toda esa jornada y otra, con otro, digamos, la casa estaba destruida, había como relevo, cada X cantidad de horas venía otro tipo, con armas, digamos, no sé a la espera de qué. Y al día siguiente, a la mañana, digamos, no habíamos tomado ni agua con mi abuela. Mi abuela le rompía así un poco insistentemente al señor, le decía, estaría bueno que la nena tome una taza de leche, por favor, déjeme salir, yo le prometo que... Y alguno le decía que no, después venía otro, después vemos, viste, como... Hasta que a la mañana siguiente se lo dice a uno de los tipos que viene a hacer el relevo, un milico supongo, y le dice que sí. Y entonces mi abuela se cruza al almacén de enfrente
Y les pide el teléfono y lo llama mi abuelo al pueblo y dice, mirá, pasó, la secuestran, se la llevaron a Ana diciendo que era un operativo antidroga. En realidad no, los tipos que allanan la casa, mi abuela no le dicen la verdad. Y bueno, digamos, mi abuela va conmigo al almacén. Y mi abuela dice, andate a tal hotel, es un hotel que está por la avenida 9 de Julio, Bristol me parece que se llama, sigue existiendo, un hotel como antiguo, muy, muy bonito. Y les espérame ahí, salgo para allá. Nos quedamos ahí, a la noche ya llegó mi abuelo, dormimos en el hotel y nos volvimos al pueblo. Ese es el día que la secuestran a mamá. Nos volvemos al pueblo, para mí fue como, no paraba de preguntar, ¿y Ana? ¿Y Ana? No le decía mamá, porque además el tema es que yo nazco en la clandestinidad. A mí el documento de identidad recién me lo hacen cuando cumplo 4 años, vivo en el pueblo, digamos, con mis abuelos, la cana cae a buscar a se entera que la hija de Juan Carlos Silva y de Ana María Isabel Testa estaba viviendo con sus abuelos en Santa Fe, en este pueblito en San Jorge. Entonces van a la casa de mis abuelos, allanan la casa y le dan como que otra identidad. Y para el pueblo yo era hija de otra persona. Yo me llamaba María Laura durante muchos años. De hecho, yo pensaba que me llamaba María Laura por una cuestión de seguridad y además no tenía documento. Entonces yo no decía mamá Ana porque, digamos, si no, un niñito también puede como contar a veces inocentemente de más. Entonces yo decía Ana solo. Ana, era Ana, vinimos a ver a Ana. Y bueno, y a ese día del secuestro, yo recuerdo haber preguntado como muchas veces y por supuesto no había respuesta. Pasaron varios meses hasta que en la casa de mis abuelos se recibe un llamado. Era ella, desde la ESMA. Por supuesto, la obligaban a decir estoy bien, no te preocupes, nada más que eso. Y como 4 o 5 meses después la traen. No sabemos muy bien por qué. La traen a la casa un fin de semana entero. Digamos, nos exigen que la casa esté cerrada, que no haya nadie, más que mis abuelos. También en ese momento vivía la hermana menor de mi mamá. Y yo. Bueno, encerraron la casa durante 48 horas y se la volvieron a llevar. Bueno, parece no está confirmado, pero bueno, tal vez era como para salvarla de algún vuelo de la muerte. En ese momento como que ha tenido esa suerte. La vuelven a llevar a la ESMA, la vuelven a traer una segunda vez y a mitad del año 79 la liberan. Ella se tiene que quedar acá en Buenos Aires porque los sobrevivientes de los campos de concentración durante muchísimo tiempo estaban con libertad vigilada. No se podía ir, tenía que dar un parte telefónico y tenía personas que iban a ver qué hiciste, dónde fuiste, con quién estuviste. No porque fueran soplones ni mucho menos. Yo tengo un recuerdo de aquella época que se les decía a los leprosos, pero porque nadie se les quería acercar por miedo, pero porque estaban vigilados. La verdad es que estaban vigilados, no es que ellos fueran a hacer algo, sino que gente de su entorno y eso no se acercaba fácilmente. Y bueno, eso ya promediando como el 80, en uno de los encuentros que tiene mi mamá con uno de sus controladores, digamos, que eran milicos de la ESMA, le dicen, en realidad, el tipo por suerte está preso, se llama Cavallo de apellido. Él es el que estuvo encargado de, digamos, todos en la ESMA tenían uno que te torturaba y uno supuestamente con buena onda. Tal Cavallo, que a otros no los trataba bien, era el torturador seguramente, él es el que le tocó a mi madre. En el año 80, en una de las citas, le dice que si ella hubiera cantado donde estaba mi papá, no lo hubiera secuestrado ejército. Ese es el primer dato que tenemos de mi papá. No le dan más que esa información. Mi mamá y papá pierden contacto. Cuando mi mamá sale en realidad de estar en la ESMA,
Juan estaba en Buenos Aires y se entera que Ana sale, pero justamente por seguridad no se puede acercar a verla. Deciden no ver a su mujer. Juan esos últimos meses había estado viviendo en la casa de una amiga que tenían en común, Gabriela. Estaba como esperando la orden desde arriba de Montoneros para un viaje de Contraofensiva 2 a Madrid. Eso se empieza a postergar por problemas, bueno, cosas. Y pasan los meses, él se queda acá en Buenos Aires hasta que en un día, en junio del 80, le dicen que sí, que va a viajar. Él viajaba por tierra un buen tramo y recién tomaba un avión en Brasil. Esta parte se la cuenta esta chica, digamos. No le cuenta tanto de su vida ni de sus cosas. Ella sabía un poco, mi papá militaba y tal, pero no tenía mucha información, también por seguridad por ella. Y él le cuenta que, bueno, que él tomaba un colectivo a Paso de los Libres, de ahí cruzaba la frontera. Pero bueno, los aeropuertos estaban complicados, papá estaba, bueno, ya al final de la dictadura militar, los que estaban buscados era bien clarito quiénes eran, así que no podía salir en avión, digamos. Él iba a cruzar la frontera y tomaba otro avión hasta Río, y en Río tomaba un avión a Madrid. Desde Río, mi papá a esta chica tenía que mandarle un telegrama que diga cualquier cosita como estamos bien, llegamos bien con la familia, algo así como para que ella sepa que estaba todo ok. Ese telegrama no llega, nunca. Y mi viejo le había dejado a esta chica, a Gabriela, como una radio vacía adentro, y que había pasaportes y sellitos para hacer documentación falsa. No era nada de mucho valor, digamos, no es que estaba dando información, no sé bien, yo creo que lo deja tal vez como para que se tenga algún dato si pasaba algo. Él le dice a Gabriela, esta cajita no se la des a, esta radio con estas cosas no se la des a nadie, si yo en un tiempo no regreso, mándaselo a mi papá al Chaco. Pasan unos días de que Juan se toma este colectivo a Paso de los Libres y cae a una persona que esta chica me describe a mí, porque yo me encontré con ella, me describe que era una persona que estaba parecía como lastimada, como sucia, y con el tiempo también hacemos una deducción de que tal vez era alguien que estaba en el campo de concentración y que lo había mandado a hacer trabajos que los milicos hacían esas cosas muchas veces. Y le llevo una nota escrita con la letra puñetra de mi papá, ella lo reconoce, que dice, querida Gabriela, te pido por favor que le des a este señor, amigo mío, la cajita, un beso muy grande, nos vemos pronto, el negro, que era el apodo de mi papá. Ella le entrega esto y bueno, digamos, había estado, ahora recuerdo bien, esta persona en realidad está después de 2 o 3 días que hay un auto parado como vigilando ella tenía como creo que era taller de cuadros, de marcos, y había este coche en la puerta de su lugar, y después de varios días de estar el auto ahí, cae esta persona, se lleva eso y no más noticias. En la actualidad, sobre mi viejo, tenemos así como alguna idea, pero bastante vaga, que he encontrado antropólogos forenses, pero bueno, tampoco se sabe, digamos, así como uniendo información. Puede ser que haya estado en Paso de los Libres, porque coinciden las fechas con otras personas más, y tal vez hubo un tiroteo ahí con otros compañeros. Esa información, la verdad, es bastante vaga. Explica un poquito mejor lo de los forenses. ¿A qué te referís? Antropología forense, ellos como unen información de relatos más expedientes que encuentran y demás. De papá, digamos, por desgracia no hay mucho más que unir relatos de algunos sobrevivientes que han comentado que lo han visto en Paso de los Libres, más que eso no, pero de campo de concentración no hay nada.
De eso me dijeron que los restos no. Pero se deduce, también esta información de antropólogos, porque ya al final, digamos, casi todos los caídos en Montoneros por contraofensiva fueron a Campo de Mayo. Digamos, era como, no importa en qué lugar de la frontera lo tomaran o en qué ciudad, lo que fuere, iban a Campo de Mayo. El operativo era así. ¿Cómo fue tu vida en el pueblo a partir de eso? En el pueblo, digamos, como a muchos le pasó, yo tenía como una doble identidad. En el pueblo yo me llamaba María Laura y era, en un principio había sido la hija de una prima de mi abuela, hasta que, bueno, eso se empieza como a blanquear un poco, al menos con los íntimos en el pueblo, y sí, digamos, se empieza a decir que yo soy nieta de Chela, de Rubén, pero después, bueno, después en el año 82, 83 yo me vengo a vivir a Buenos Aires con mi mamá para empezar la primaria. Y ahí ya soy María Paula Silva Testa, con mi verdadero nombre, apellido, digamos, el nombre que me quisieron poner siempre mis papás. Paula era una compañera de ellos que había caído. Tenían como... No lo traje, Graciela, pero tengo una lista escrita por la letra, así manuscrita de mi papá, de todos los, cuando mi mamá estaba embarazada habían hecho como... Tengo 2 recuerditos nomás, y uno es ese, que eran todos los nombres si hubiera sido varón o mujer. Por supuesto, todos los clásicos estaban ahí. Paula no estaba y le pregunté a mi mamá, pero si justo en toda la lista que está no me pusieron Paula, es porque, bueno, después cae una muy amiga y compañera de ellos y como en honor y homenaje a ella, santafesina. ¿Cómo fue esos años de primaria y secundaria? A ver, esos años fue... Mi mamá, no militaba, pero sí estaba en contacto con todo el tema de derechos humanos. Y cuando llega la democracia, a full, digamos. Hoy nuevamente milita y todo. Volvió a creer, por suerte, porque durante mucho tiempo estaba complicado creer en la Argentina. Pero yo, el recuerdo que tengo de esa infancia en Buenos Aires es acompañarla a la Asociación de Detenidos Desaparecidos, todos los jueves a la plaza con las madres de Plaza de Mayo, ir a la casa de las madres. Mi vida rondaba mucho en eso. Mi mamá estaba sola en la ciudad, digamos, a ella le exigen quedarse en Buenos Aires y después ya se termina quedando acá. Digamos, acá no teníamos familia, porque por parte de mi mamá estaban en Santa Fe, por parte de mi papá en el Chaco, así que estábamos juntas todo el tiempo. Y mi vida es eso, como acompañar a mi mamá en toda su lucha, búsqueda, digamos, ella, cuando se abre el juicio a las juntas, ella está, digamos, declarando, todo el juicio de la CONADEP, tengo el recuerdo de todos esos edificios, lugares y demás, eso es un poco en la infancia. En mi entorno, por suerte también, en la misma situación que yo, también había otros hijos. Entonces había lugares que me sentía cómoda y en otros no tanto. Digamos, en mi colegio, yo un colegio privado, porque cuando arranco es complicado, digamos, le piden, necesitaba llevar los datos de la madre y del padre. Y el padre no está. Bueno, no está, se murió, no se murió, está desaparecido. Pero bueno, necesitaban como algo, era una situación complicada, mi partida de nacimiento decía que había nacido en el año 79, no en el 76, entonces se complicó el tema de las escuelas públicas por una cuestión burocrática, bueno. Y entró en una escuela privada, donde todos esos niños tenían una vida, o habían tenido toda una infancia tan opuesta a la mía, y ahí me sentía un poco un sapo troposo. Pero bien, digamos, no... A mí me había tocado esa vida y no conocía otra, digamos, no es que quería algo que no tenía. De hecho, hoy, 37 años después, yo estoy muy orgullosa de los viejos que tuve y de cómo pensaban y bueno, de cómo llevaron adelante las cosas. Así que, en ese sentido. ¿Cómo es tu vida hoy? Hoy soy mamá,
Bueno, después en la adolescencia, antes, digamos, después de esa etapa, un momento que me dejé de sentir un poco sapo otro es cuando me encuentro con el grupo, con la agrupación Hijos. Milité algunos años ahí, digamos, año 96, 97 al principio. Eso estuvo bueno, digamos, fue como un momento de encontrarte con pares y además pibes que también tenían como un pensamiento parecido. Eso fue como un buen momento. Pero bueno, después la vida, estudiar y qué sé yo. Hoy soy mamá, mi carrera va como por otro lado, pero bueno, trato de acompañarlo con principios, aunque... ¿Cuál es tu carrera? Yo soy maquilladora, vestuarista, trabajo en cine. Y bueno, ese es un poco... Estoy tratando de recordar algo más, que seguramente... Hay un dato que ahora me estoy acordando, que es... Mi papá perteneció a una familia bastante politizada. Mi abuelo, Analicio Silva, un tipo que yo lo conocí, maravilloso. Él había sido diputado de Perón en el año 73 por el Frejuli y también antes. Era un tipo súper sencillo, chaqueño. Había terminado la primaria nomás, pero a los 14 ya era sindicalista de la fábrica aceitera donde laburaba. Tipo muy, muy especial. En el Chaco lo querían muchísimo. Y mi mamá siempre relata que cuando ella se pone de novia con mi papá, los domingos que se comía pasta en la casa, así como encuentro familiar, eran espacios muy de hablar de política full. Bueno, de ahí salieron todos sus hijos a militar. Y cuando desaparecen sus 2 hijos, mi abuelo un día le dice a mi mamá, yo no sé cómo me salieron así, cómo pudo haber pasado esto. Digo, pero era como obvio que iba a ser así, ¿no? Porque él les enseñó lo que era luchar, porque el tipo aparte vino como de abajo y llegó a diputado, un tipo muy, muy noble. Esa anécdota. ¿Tu hija? ¿Tenés una hija? Tengo una hija de 8 años, Francisca. ¿Le hablaste de tu abuelo? ¿De Sí. su abuelo? Desde que nació vamos a la mar. A Francisca le hablé de su abuelo. Sabe de su abuelo, de su abuela, de la historia, sabe un montón. No sé si pobre tal vez sabe de más para la edad, esperemos que no. Sí, la verdad que sí, sabe todo desde el principio y acompaña, tiene como, así como cuenta en la escuela su situación, cuando hay que contarla, veremos a qué va a devenir, pero tratamos de sembrar la semillita de la memoria.